Andrés Iván Díaz. Y yo, Kevin Lara, y hoy les hablaremos sobre el método funcional en la teoría de sistemas. Mencionado, nuestro tema es el método funcional en la teoría de sistemas. Este es un texto que en el libro que nos dio el profesor lo recoge el doctor Jorge Galindo, pero finalmente se basa en lo escrito por Nikolaus Luhmann, que habla sobre la teoría sistemática de la sociedad. En esta teoría se nos dice que se relega al ser humano al entorno del sistema social, por lo que es considerado muchas veces como antihumanista. La adopción del método funcional tiene una perspectiva políticamente conservadora, por lo que busca justificar el status quo. Por el doctor Jorge Galindo, doctor en Sociología, Ciencia Política y Psicología Social por la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich. Maestro en Sociología por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Para empezar con este tema, lo primero que debemos saber es ¿qué es un método? El vocablo método proviene de las raíces met, que significa meta, y odos, que significa vía. Esto quiere decir vía para llegar a la meta. Es un camino, un orden, conectado directamente a la objetividad de lo que se desea estudiar. Es caracterizado por el utilitarismo otorgado de las acciones que deben sostener el orden establecido de la sociedad. Una corriente teórica surgida en Inglaterra en el año de 1930 en las ciencias sociales, especialmente en sociología y antropología social. Antes de iniciar con la explicación del método funcional de Luhmann, hay que diferenciarlo de autores como Emily Durkheim y Talcott Parsons. En el funcionamiento de Emily Durkheim, en su obra clásica de 1893, que se titula De la división del trabajo social, hace una división estándar de la disciplina. Afirma que la palabra función se emplea en dos sentidos diferentes, o bien designa un sistema de movimientos vitales, es decir, de abstracción hecha de sus consecuencias. También expresa la relación de correspondencia que existe entre esos movimientos y las ejemplifica con las necesidades del organismo. Por ejemplo, la manera en que la digestión tiene la función de incorporar líquidos y sólidos a nuestro organismo para reparar las pérdidas, o la forma de la respiración que introduce aire a los tejidos, ya sea el aire necesario para el mantenimiento de la vida. Considera que preguntarse por la función de la división del trabajo implica buscar a qué necesidad corresponde. Por otra parte, el empleo del enfoque funcional implica que se asuma una perspectiva objetivista sobre el mundo social. Esto nos va a indicar que se establece una cesura entre la perspectiva del participante y la del observador científico. Además, Durkheim considera que la ciencia es incapaz de procesar el subjetivismo propio del enfoque, básicamente centrado en la intención de los participantes. En comparación, utilizaremos el funcionalismo estructural de Talcott Parsons. Para él, el funcionalismo estructural asegura que las sociedades tiendan a la autorregulación, así también como la interrelación constante de todos los elementos, valores, metas, funciones. La autosuficiencia de una sociedad está marcada con las necesidades básicas entre las que pueden encontrarse el perseverar de un orden social, la educación, como la socialización. Supone que los individuos actúan de una manera racional, seleccionando los medios más adecuados para alcanzar un fin. Hace un momento mencionábamos a autores como Emil Durkheim y Talcott Parsons. Ahora pasamos al tema directamente de Luhmann en el método funcional en la teoría de sistemas. Aquí toma primero una distancia del concepto de función en el sentido griego de la palabra ergon, que significa actividad u operación, y recupera el significado lógico-matemático del término, lo cual le permite verlo como una mera relación de variables intercambiables, justamente para poder ir más allá del mero formalismo lógico-matemático propio del concepto de función, y así poder hacer de este método una herramienta científicamente productiva. Es necesario establecer un problema sociológico de referencia que permita llevar a cabo la comparación entre teorías. A diferencia de lo que ocurre en el ámbito matemático, donde la función nos va a referir a una relación constante entre dos cantidades variables, en la sociología la relación constante entre estas dos variables no será ocupada por una cantidad, sino por un problema de referencia. En el texto de Tratados de Metodología de las Ciencias Sociales, en las perspectivas actuales, es de la Garza Toledo,
Se nos indica que la presentación del método funcional brinda una oportunidad de analizar algunos de los supuestos fundamentos de la teoría de los sistemas sociales, ya que para Luhmann ambas herramientas son prácticamente indisociables. En sentido estricto, el método funcional luhmanniano es una crítica a la causalidad lineal propia del funcionalismo clásico y tal como fue trabajado por Emil Durkheim y Talcott Parsons. Esta versión clásica del método funcional limita los alcances de la investigación porque obliga a ver a las funciones como meros efectos de la ejecución de fines. Y antes de llevar a cabo una investigación, el sociólogo debe fijar el fin cuyo cumplimiento cubrirán los fenómenos de carácter funcional. Bueno amigos, por nuestra parte ha sido todo. Esperemos que este video les haya ayudado para aclarar sus dudas y la resolución del tema. Muchas gracias por la atención prestada y esperemos que el video les haya gustado. Gracias.